Mm, Ya está grabando. Ok, buenos días, digo buenas tardes. No sé si voy o vengo, ha sido unos días muy correteados, pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente, listos para iniciar otra clase y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, en este momento, que nos guíe, que nos muestre su corazón y que podamos aprender. Y pues bienvenidas las que ya están aquí en la línea, en la sala. Y yo sé que más al rato se van a ir conectando, pero me gusta iniciar, ¿verdad?, a tiempo, ya que es importante que también respetemos el horario de inicio, ¿verdad?, lo más que se pueda. Bueno, vamos a la página, les comentaba, vamos a la página 44, ¿sí? 44. Y hoy hemos estado viendo la palabra, vimos la semana pasada, estuvimos viendo cómo la obediencia fue determinante en la vida de Jesús y cómo es a través de la obediencia como nosotros manifestamos nuestro amor, ¿verdad? A las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, vimos qué tan importante es que pongamos atención a las instrucciones, ¿no?, que vienen de Dios, a su palabra, y cómo muchas veces cuando se toman nada más como sugerencias o como, pues, un comentario más, ¿no? Pero no se atiende y no se percibe la necesidad de o el por qué Jesús está hablando, o por qué el Padre nos habla, en la palabra que nos está diciendo, lo que nos dice o lo que nos pide, pues muchas veces se nos olvida, ¿no? Y entonces somos oidores olvidadizos. Y mira que vimos también como estos 120 hombres que atendieron y permanecieron, ¿verdad? Pues recibieron la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estamos en este fundamento de crecimiento, fundamentos de crecimiento y poder. Entonces, queremos crecer, queremos avanzar y por eso estamos viendo cuáles son los fundamentos, lo principal, en qué son la clave, ¿no?, de nuestro crecimiento en la vida cristiana y para poder ser formados en las personas que Dios necesita. Así que bueno, dice aquí, no es con ejército ni con fuerza. Eso lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Y cómo no era por las habilidades de los hombres, sino iban a necesitar un poder mayor que el hombre tiene, un poder que vaya más allá de las capacidades humanas. Pocos imaginaban los discípulos lo que les esperaba, ¿verdad? Pocos imaginaban la trascendencia de su obediencia o del creerle a Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo, el impacto que iba a ser más allá de sus fronteras, más allá, y menos que iba a trascender generaciones, culturas y naciones. Qué tremendo es las cosas que Dios hace. Entonces la página que estamos viendo es la página 44. Yo doy la vuelta a la 45 porque nada más era un versículo que viene ahí ya para terminar y es la base con la que estamos iniciando. El Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa fue la instrucción, lo que venía para ellos, ¿verdad? Lo que iba a suceder, que iban a ser testigos. Un testigo es una persona que vio, que tuvo contacto con algo que sucedió, que puede testificar a favor o en contra, ¿verdad? Los juicios, o en eso hay muchos, los testigos son necesarios, porque para esclarecer los asuntos, ¿no? Pero Jesús está diciendo, ustedes van a ser testigos de lo que vieron, van a ser testigos del poder del Espíritu y van a testificar, van a llevar un testimonio de mi obra, un testimonio de mi poder, un testimonio, ¿sí?, del reino, del Evangelio, no solamente a Jerusalén, ya les está extendiendo ahí la visión, van a ir a toda Judea
en Samaria, y dice hasta el último de la tierra, y vemos que las palabras de Jesús no eran palabras por hablar, y ahí pues yo les bendigo, y ahí que les vaya bien, ¿no? Y a ver qué alcanzan a hacer. No, las palabras de Jesús resonaron tan fuerte que en verdad se cumplieron hasta lo último de la tierra. Hemos sido alcanzados por el testimonio, por la palabra escrita, por otros que han sido también testigos que fueron alcanzados, ¿verdad? Por unos, por otros, y cada uno ha sido testigo. Entonces Dios nos llama a ser testigos también de su obra, y que nosotros también en nuestro Jerusalén, que es nuestro alrededor, nuestra casa, nuestro círculo cercano, también en nuestra ciudad, nuestro estado, en las naciones, ¿no? Que podamos nosotros ser testigos de la obra del Señor. Una de las cosas que muchas veces a través ahorita de estos medios, de los medios de comunicación, ¿verdad? Estamos viendo como la palabra ya no está limitada a un espacio, ¿no? O a un lugar. Ahorita podemos ver cómo se está compartiendo la palabra a través de las redes sociales, a través de la televisión, y mira que eso que Jesús decía hasta el último de la tierra, en ese tiempo para que se transmitiera un mensaje, pues la persona tenía que estar presente o por carta. Pero ahorita vemos cómo a través de los medios de comunicación es fácilmente poder escuchar un mensaje que está siendo compartido en la otra parte del mundo, o esta enseñanza que tal vez en un momento dado, ¿verdad?, quedarse grabada, otra persona pueda recibir la misma enseñanza y ser tocada o ser alcanzada. Hay gente que ha sido alcanzada, ¿verdad?, al ver un programa de televisión. Entonces la palabra se está cumpliendo. Vemos que sus palabras son verdaderas, y se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces dice, Jesús sabía que los discípulos no iban a poder hacer nada en sus propias fuerzas. También hablaba, dice, yo soy la vid, ustedes no son los pámpanos, separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, es importante reconocer que necesitamos estar pegados a la vid, que necesitamos un poder mayor, que por muy buenos deseos, intenciones y muy fortalecidos y grandes que podamos sentirnos, ¿verdad? O débiles, ¿verdad? Necesitamos un poder mayor, y ese poder Jesús se lo está prometiendo a sus discípulos, ¿sí? Para que pudieran hacer la obra, no en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, no en las capacidades humanas nada más, sino en las capacidades, las habilidades que Dios está dando. Dios quería guiarlos, y sabes que Jesús nos estaba desligando de lo que iba a suceder en la tierra. No dijo, pues yo ya me voy y los dejo, ¿sí? A ver cómo le hacen. No, les envío al Consolador, yo les voy a enviar a alguien semejante a mí, el que estuvo conmigo, el que me guió, el que me envició de poder, la unción del Espíritu que estuvo en mí, va a venir sobre ustedes. Entonces, por eso van a poder ser testigos, van a poder llevar la palabra. Así que no, ellos dependían de esta obediencia, vimos la semana pasada, el esperar la promesa, y la recibieron, ¿sí? Entonces vemos en Juan 14, 15 al 17, Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? El consolador para siempre se queda con nosotros. El Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros. La palabra nos habla a través de Pablo que somos templo del Espíritu Santo, y el deseo de Dios es que ese templo esté siempre lleno de su presencia, y que seamos conscientes de que el Espíritu mora. Y dice el Espíritu de verdad. Hoy en día hay un espíritu de mentira, hay un espíritu de error que ha permeado la sociedad. El padre de mentira es engaño, trae tinieblas. Entonces lo que puede contrarrestar, ¿sí?, es el reino de Dios, el reino de los cielos, donde, ¿verdad?, hay justicia, donde es un reino de luz, es un reino donde hay un rey y donde hay una voluntad perfecta. Entonces, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis
porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cómo está morando con vosotros? Bueno, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo, recibió el poder del Espíritu Santo, se hizo milagros y se movió en la unción del Espíritu Santo. Por eso él empieza hablando del Espíritu. El Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas y para liberar a los cautivos y todo eso, ¿no? Entonces Jesús les está declarando que Jesús va a estar con ellos. Jesús es el consolador y así dice, porque mora con nosotros. En ese momento el Espíritu Santo no había venido sobre de ellos, pero estaba morando en medio de ellos a través de Jesús, ¿sí? Dice, y va a estar con vosotros. Jesús vino a manifestar, ¿verdad? El poder de Dios que puede desatarse en la vida de todo creyente a través del Espíritu Santo. Entonces, Él está declarando que Él va a ser su ayudador, que es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y que ellos podrían caminar en una unción y una autoridad de sanidad, una autoridad para liberar a los cautivos, ¿verdad? Porque es la comisión que les dejo, sí, pongan manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas y liberarán a los cautivos. Todo eso era gracias al Espíritu de Dios que estaba en ellos o que vendría sobre ellos, ¿no? ¿Cuántas de aquí o cuántas personas, verdad? Ya hemos recibido el Espíritu Santo, pero no nomás recibido, sino que nosotros necesitamos ser llenos, no nomás recibir. Yo ahorita me serví un té, ¿verdad? Recibí un té o me serví un té, pero conforme le estoy tomando, pues me lo estoy acabando. Entonces, pero dice, ser llenos. Nosotros cuando estamos moviéndose en el espíritu, ¿verdad? Muchas veces nos estamos desgastando, estamos dando como una fuente, ¿sí? Impartiendo o ministrando, pero necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia, llenos de su gracia, llenos de su poder. También Jesús está haciendo una diferencia. Vemos cómo dice, el mundo no le conoce, ¿sí? El mundo no lo conoce porque lo rechazó a Jesús. Si la gente rechaza a Jesús, pues también va a rechazar al que le envía. Dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, es lo mismo. Si la gente rechazaba a Jesús, ¿verdad? Entonces no podía conocer tampoco el espíritu con el que Jesús se movía. Le decían, es que por Belcebú haces estas obras. Lo empezaban a juzgar, ¿por qué hablas esto o por qué haces estas cosas, verdad? Porque no reconocían al Espíritu de Dios que estaba en él, ni la autoridad que le había sido conferida. Entonces, si el mundo, dice el mundo, no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, aunque muchas personas saben que hay que está el Espíritu Santo, que hay un Espíritu Santo, no le puede conocer porque no reciben a aquel que lo envía o porque nunca han sido presentados con él o han aprendido a conocer a la persona del Espíritu Santo. Él está hablando de un poder que venía, pero el poder viene a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros nada más tenemos conceptos, ¿verdad? De cómo es semejante a qué es el Espíritu Santo, les comentábamos, no te puedes relacionar con una paloma, pues es que ternura, qué bonito, ¿verdad? Pero la relación es con la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Y los discípulos estaban siendo preparados para recibirlo, para poder ser embestidos, para prepararlos para la obra que vendría, ¿sí? Entonces Jesús, vemos, caminó siempre guiado por el Espíritu de Dios y manifestó los frutos del Espíritu. Y el Espíritu Santo da dones, el Espíritu Santo produce frutos en nosotros y es como ese, cómo vamos a conocer a la gente por los frutos, si son los frutos de la carne, si son los frutos del Espíritu. Entonces, si ustedes lo conocen, mora con vosotros y estará con vosotros. A través de la vida de Jesús, lo que estamos comentando, ¿verdad? El Espíritu Santo ya estaba morando en medio de ellos. Ellos ya estaban sintiéndolo. Muchas veces tú lo puedes sentir. A veces estás en un lugar y tú puedes sentir la presencia de Dios. Tú puedes sentir el amor. Tú puedes sentir la paz del Espíritu. Tú puedes sentir la consolación. No lo ves. No lo ves, pero en el ambiente, en las palabras, ¿sí? Las palabras son espíritu, las palabras son vida. Entonces, aunque ellos ya estaban siendo
siendo sumergidos, sometidos, ¿verdad? A través de Jesús en una vida del Espíritu. Lo veían cómo hablaba, lo veían cómo se movían, veían su misericordia, veían su gracia, su amor, veían la fe, veían la paciencia, veían los frutos de Jesús, ¿no? Entonces ellos ya estaban conociendo a través de Jesús el Espíritu de verdad. Ellos estaban conociendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces vemos a Jesús cuando, por ejemplo, cuando la tormenta, ¿no? Viene esta tormenta que los arrasa, cruzando el mar, el lago, y cruzando la otra orilla. Entonces vemos cómo viene esta tormenta. Jesús está dormido, Jesús está tranquilo, Jesús no está inquieto y lo despierta, ¿no? Y Jesús ve su poder, cómo calma la tormenta, cómo trae paz. Él es el príncipe de paz. Y cómo Jesús, ¿verdad? Pues hablaba con ellos, los consolaba, los amaba, pues, Jesús se movió con el pueblo también de esta manera, entonces manifestando en su vida la obra del Espíritu. Y creo que esto es lo que Dios está haciendo en la iglesia, es lo que nos está llevando, ¿no? A cada uno a continuar esa llenura, a ser transformados, a que Cristo sea formado en nosotros, para que nosotros también manifestemos al Espíritu que está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y la gente va a conocer de Dios o va a conocer del poder de Dios, pues como pues a través de los discípulos, a través de aquellos que somos testigos de su obra, ¿sí? Es el mismo Espíritu que puede manifestarse. Yo creo que algunos tendrán testimonio de cómo Dios ha tocado vidas o has estado en un lugar y la presencia de una persona, ¿verdad? Cambió el ambiente, trajo paz, trajo una armonía, pero también hay los espíritus del enemigo, ¿no? Como también esos espíritus se manifiestan. Puedes percibir una persona con un espíritu de enojo, puedes percibir una persona que está llena de un espíritu, ¿verdad? De maldiciente, un espíritu de rencor, de celos, ¿verdad? ¿Cómo esas personas, el espíritu que está morando en ellos, porque es un templo también, ¿quién está, qué espíritu está dominando? Entonces ese espíritu se manifiestan y aún en algún lugar, en una situación, cuando hablan o cuando toman una acción, se cambia el ambiente. Puede ser un ambiente de paz, puede ser un ambiente de cordialidad, un ambiente de fe, un ambiente de poder. Bueno, viene de acuerdo al espíritu que está operando, si está el espíritu del mundo o está el espíritu de Dios. Entonces, al ser llenos nosotros del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos nosotros también ser instrumentos no solamente para dar palabras de vida, de esperanza, sino para manifestar lo que Dios quiere manifestarse. Dios quiere tocar gente, Dios quiere hablar a la gente, Dios quiere consolar, el Espíritu de Dios se quiere mover, necesita manos, necesita pies, necesita un instrumento, ¿verdad? Que se mueva y que le permita a él mostrarse a la gente en necesidad, ¿sí? Hay gente cuando está la presencia, ¿verdad? Estamos adorando, y empieza el Espíritu de Dios a moverse, empieza un sentir de ternura muchas veces, de consolación o de fuerza, ¿verdad? O hay gente que empieza a quebrantarse, no sabe ni qué le pasó, ¿verdad? Pero siente algo y se empieza a quebrantar. Comentaba ahora que estuvimos en el Congreso la semana antepasada del Espíritu Santo, comentaba el pastor Jesús, de cuando sus hijas pues tenían el don para cantar, pero la mayor pues le daba pena y no le gustaba, pero el día de sus 15 años comentaba cómo ella preparó un canto. Y cuando ella empieza a cantar ese canto, ¿verdad? Un hermano de él algo sintió tan fuerte que se le hizo un nudo en la garganta y se fue a llorar hacia afuera. O sea, ¿qué pasó aquí? No sabía qué era. Pues el Espíritu de Dios. Igual sucedió cuando la otra chiquita cumplió los 15 años, cuando están ensayando en el lugar donde van a hacer la celebración, ¿verdad? La persona que limpiaba
y al escuchar a la chica cantar, ¿verdad? Igual un nudo en la garganta y empieza a llorar. O sea, el espíritu se transmite a través de las miradas, a través de del toque, a través del canto, a través de las palabras, ¿sí? Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque así como los discípulos decían, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, entonces ellos podían impartir vida, ellos podían impartir esperanza, ellos podían impartir fe, ellos podían impartir sanidad, lo que tenían. ¿Por qué? Porque estaban llenos. Si nosotros nos vaciamos y somos descuidados, ¿verdad? En buscar esa llenura en la palabra, en la presencia, híjole, pues a veces quisiéramos ayudar, pero no podemos porque no tenemos nada. Porque si estás dando y te dando y dando y te desgastas y no inviertes o no te llenas, pues aunque quiera la gente, ¿verdad? No tienes nada que dar. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ser conscientes de la importancia de cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, de que nos mantengamos, ¿verdad? Hambrientos, expectantes de Dios, hambrientos de su presencia, hambrientos de su palabra, de su espíritu, porque de esa manera, ¿verdad? Vamos a estar siendo constantemente llenados. Estamos, es más, estamos conectados a la fuente de vida. Dios dice una cosa que el pueblo de Israel hizo, dice, dos males hizo mi pueblo, y se olvidaron de mi fuente de agua viva, y se hicieron cisternas. A veces las ocupaciones, a veces el ministerio, a veces las preocupaciones, el trabajo, la familia, los problemas, pueden drenar la vida espiritual, agotar, hacer que se... eh, que no se tenga el tiempo, ¿verdad? O las fuerzas o las oportunidades de sumergirse en la presencia, de mantenerse. Y eso es un peligro muchas veces si no regresa la persona, si no somos conscientes, me estoy enfriando o estoy descuidando mi vida, ¿verdad? Mi relación, no siento la presencia. Sabes que necesitamos hacer un alto y volver a, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, discúlpame o perdóname, porque como es el canto, te he descuidado, ¿no? Ese canto dice que anhelo conocerte, Espíritu Santo, dice, y tu presencia descuidado. Eso es muy común y más en este tiempo, en la vida tan ajetreada que llevamos, las tantas distracciones o tantas situaciones. Nunca se descuida o se pierde lo que tiene porque uno lo quiere perder. Muchas veces es por los afanes, las cargas, ¿no? Entonces, más si estamos cargados, Jesús dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. O sea, como estemos, necesitamos buscarnos el tiempo, necesitamos mantener ese tiempo, esa comunión, ¿verdad? Y cada uno lo edifica, debe ser algo prioritario. Es lo que hablábamos las semanas. Haz de una prioridad tu relación con Dios, hazlo una prioridad, ¿no? Poner en orden tu relación con Dios, ¿por qué? Para que tu vida vuelva, para que no falte el aceite, para que tu lámpara esté encendida y no seamos una lámpara con un aceite ya apestoso, ¿no? Ya rancio, ¿no? Ya de una llenura de hace 20 años, de hace 10 meses, no, sino aceite nuevo, aceite fresco. Acuérdate que el Espíritu Santo, las lámparas que estaban en el tabernáculo, en el lugar santo, todos los días tienen que cambiarle el aceite, tienen que limpiarlas y mantenerlas, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos toca. Eh, Cuando nosotros en la relación con el Espíritu Santo nos hace más sensibles, nos hace más perceptivos, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos fortalece. Entonces necesitamos, te digo, cada uno, ¿quieres fortalecerte en el Señor? Bueno, el Espíritu de Dios es su palabra, es medicina, su palabra es fortaleza. Ahora, dice aquí, la fe, sin fe es imposible, ¿no? Así como la vida cristiana la iniciamos con fe, ¿verdad? Por fe recibimos salvación. Bueno, continuamos con fe. Y la fe verdadera es la que está sólidamente, dice, cimentada en la roca que es Jesucristo.
y se ancla en su palabra. O sea, la fe se cimenta en quién es Jesucristo y en la palabra que nos habla, la que viene en la palabra de Dios, la Biblia, o la palabra que nos es dada. Acuérdate que Dios nos habla y Dios nos puede dar una palabra, una instrucción, nos la confirma con la palabra. Entonces, sobre esa palabra es donde cimentamos nuestra fe. Nuestra fe necesita crecer. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Bueno, si tu fe fuera de ese tamaño, pero la tienes que sembrar, de nada te sirve tener un grano de mostaza ahí guardado. Ay, sí, yo tengo mi grano de mostaza y lo tengo en la Biblia para recordarme, sí, pero el grano de mostaza, como cualquier semilla, para que pueda crecer y ser lo que fue llamado y dar frutos, ese grano tiene que ser sembrado. O sea, no tenemos que tener una fe chiquita. Cuando la fe se siembra, la fe crece, la fe se arraiga en la palabra, la fe se desarrolla, la fe se fortalece. Entonces vas a poder decir de ese monte quítate y el monte se va a quitar. Pero a veces consideramos, no, pues con que tenga un mínimo de fe, con que tenga un 10% de fe voy a mover a una montaña. No, nos damos cuenta que no es así, que la guerra espiritual se pelea por fe, las conquistas son conquistas de fe. Entonces, no, nosotros necesitamos considerar que necesitamos desarrollar ese músculo de la fe. Y la fe también es un don del Espíritu Santo. La fe es un escudo que necesitamos tener para protegernos, ¿sí? Contra todos los ataques del enemigo, las mentiras, los engaños, las difamaciones, todo lo que él lanza. Pero ¿en qué cimentamos la fe? En la palabra de Dios. La cimentamos en quien es Cristo, no en nosotros, no fe en que yo tenga las posibilidades o que tenga los medios, sino fe en saber quién es Cristo, fe en saber qué dice su palabra acerca de mi fe, en lo que Dios me dice que puedo hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, porque el Espíritu de Cristo está en mí, porque soy un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco las verdades de la palabra, entonces la fe empieza a establecerse sobre un cimiento sólido, porque todos tenemos una medida de fe. Todos sabemos que voy a sentarme en esta silla y no se va a caer, ¿no? Tenemos confianza en que esto va a suceder o tenemos confianza que voy a tener alimento, pero fe para conquistar. Fe necesitamos ejercitarla y desarrollarla, ¿no? La fe nos lleva a permanecer hasta el fin y nos lleva a manifestar los milagros que Dios quiere hacer, ¿sí? Y es un reto porque siempre a veces Dios nos pide hacer esto, al otro, y qué tal si no sucede, y qué tal si no funciona. Empieza la mente, ¿no? Pero la fe se cree, dice que con el corazón. La fe es creer con el corazón, es recibir, es creer en Dios, creerle a Dios y entonces actuar de acuerdo a la creencia. Si mi fe nada más está basada en los sentimientos, en las circunstancias, entonces no es la fe donde el Espíritu, es mi fe natural, pues. Ahorita yo lo puedo percibir, pues creo que están las cosas correctas, creo que sí se puede, pero no es esa fe que estamos hablando, sino es una fe que está cimentada en lo que Dios habla, ¿no? Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios y es imposible, pues no recibimos la gracia, ¿no? Las promesas no se cumplen, dice, seremos como las olas del mar. Dice, debemos aprender a sostenernos y pedir sí con fe, para recibir, actuar con fe, para ver la manifestación del poder de Dios. Es como el recurso necesario, imprescindible, ¿sí? Todo lo que hacemos, pues lo hacemos por fe. La salvación por fe, los dones por fe. El Espíritu Santo, pues por fe también, la llenura, creemos, ¿verdad? Y el Espíritu, pedimos con fe y entonces recibimos. Todo eso crece y se desarrolla con fe, ¿ok? Dice, la fe depende de su objeto y crece en la medida en que conocemos y confiamos en Dios. El objeto de nuestra fe es Jesucristo, el consumador, o sea, la persona, la fe está puesta en Él y nuestra fe va a crecer en la medida que conocemos a Jesús, que nos relacionamos con Él. En la medida, ¿verdad? Que
que tenemos una relación personal, experiencias con Él, entonces la fe se vuelve sólida. Es una fe, o sea, los discípulos fueron conociendo a Jesús y hubo milagros que tuvieron que repetir, o sea, y todavía dudaban, o sea, tenían que confiar en Jesús, o sea, lo conocían, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es confiar y creer en Él, ¿sí? Como cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro dice, pues si eres tú, dime que vaya para allá, y Jesús dice, ven, ¿no? Y como él empieza a caminar, él tuvo fe, bueno, después vienen las circunstancias, pero él tuvo fe y logró dar pasos en las aguas. Entonces es cuestión de que lo desarrollara, pero él fue el único que tuvo esa experiencia impresionante, ¿verdad? Los otros fueron más cautelosos y tuvieron temor y no pidieron. El otro fue, la fe de Pedro era arrebatada, una fe que pedía, ¿verdad? O que se arriesgaba. La fe se arriesga, ¿ok? La fe que Dios reconoce es aquella que obra por el amor, ¿sí? Si me amáis, por eso dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, el amor y la fe son imprescindibles. La fe obra por el amor. La fe sin obras es muerta. Entonces, las obras de la fe están movidas por el amor, ¿sí? Disculpa, estoy en una clase, ¿me esperan allá, mamitas? Ahorita viene, ¿sí? Tengo las nietas aquí. Entonces, aquí importante, la instrucción es guardar los mandamientos, es guardar las instrucciones, es caminar en su voluntad, ¿sí? Y entonces el amor viene y desata nuestra fe. Y lo hacemos porque lo amamos. La fe, o sea, cuando amas el amor, todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor, ¿verdad? Dice, no es jactancioso, no tiene envidia. Bueno, es el amor lo que nos lleva a crecer en la fe, a crecer en conocer a Dios, es la relación. Dice, la relación de intimidad con el Espíritu Santo. Bueno, creo que todo eso lo hemos hablado varias veces, lo hemos desarrollado, lo hemos exhortado y yo sé que cada uno de ustedes tiene esa relación con Dios y ha ido creciendo en esa relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso nos da gozo porque vemos experiencias, podemos tener testimonios vivos, podemos sentirnos guardados, podemos sentirnos no solos, ¿verdad? Sino ni desamparados. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento, porque estamos aprendiendo a caminar con Él, ¿sí? Entonces, dice, la proximidad o la unidad con Jesús, la relación con Jesús va a traer cambios, o sea, somos transformados conforme nuestra relación con Jesús crece. ¿Me permiten para cerrar la puerta? Estoy dando una clase, váyanse ya arriba y ahorita viene la casa, ¿sí? Se oye mucho lo que están gritando. Imagínense, tengo tres preciosas traviesas, entonces Tomás se alborotan y empiezan a jugar. Pero bueno, a ver, esperemos que nos permitan dar la clase, ¿ok? Entonces, la proximidad, ¿sí? Nos va sintonizando con su corazón, nos da sintonizando con su voz, dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, por eso es importante la relación. Dice, la proximidad con Jesús, la relación va a exponer aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Hemos visto que la obra del Espíritu Santo no solamente nos fortalece, nos edifica, nos da poder, sino está en el proceso de transformación. Nos va formando a Cristo en nosotros. Esa es la meta, que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso nos atrae. El Espíritu Santo viene y testifica de Cristo, viene, glorifica a Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nos guía toda verdad, nos revela la obra de Cristo. Entonces, nuestra fe va creciendo porque se va abriendo el entendimiento.
Pablo decía, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su poder, el conocimiento de la herencia que tenemos en los santos, que pudiéramos tener ese crecimiento y esa revelación para que por fe nos pudiéramos levantar. Porque si no tenemos un conocimiento, no tenemos una relación, entonces ¿en qué basamos nuestra fe? Muchas veces tenemos una fe así como de que, ay, oímos, repetimos, oh, sí, amén, gloria a Dios y todo eso, pero no se ha vuelto algo en nuestra vida, una experiencia. Una fe sin la experiencia, sin la revelación de esa relación y ese conocimiento de Dios, es una fe como prestada o es una fe natural. Pero cuando viene la fe, que es como un don, es el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa fe nos impulsa, como impulsó a los discípulos, a hacer obras grandes y extender el reino. Entonces, esa proximidad, esa relación va a permitir que la luz, que la verdad venga y esas áreas que necesitan ser transformadas, ¿verdad? Nosotros las podamos darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, ¿sí? No, podemos reconocer áreas que donde ahora estamos, Señor, cámbiame esto, quítame los temores, Dios, quítame esa inseguridad. Escuchen acá mis nietas. Bueno, entonces eso las expone, o cuando hay actitudes negativas de enojo, de contienda, ¿no? Que antes las escudabas, o antes pues había pretextos o argumentos que se levantaban, es que le tiene la culpa al otro y todo eso, pero ahora cuando viene Jesús a trabajar y nos atrae a Él y nos muestra su carácter, nos muestra su amor, su naturaleza, entonces y nos vemos nuestras reacciones comparadas con las de Él, decimos, sí, yo quiero ser como tú. Señor, yo no quiero esto que estoy sintiendo, Señor. Ayúdame a quítalo, Señor. Ayúdame a despojarme de esas actitudes o de esas, de esas costumbres o hábitos, Señor, que a ti no te agradan, Señor. Entonces nos va transformando. Estamos cooperando con el Espíritu Santo y nos va haciendo personas semejantes a Él. Dice, la proximidad con Jesús nos va a permitir conocerle de manera personal, íntima, y también conocer el corazón del Padre. Jesús y el Espíritu Santo conocen el corazón del Padre, ¿no? Entonces vamos a poder, nuestros sueños, nuestros deseos es querer cumplir los sueños y la voluntad del Padre, ¿sí? Que venga su reino, que su justicia se establezca, que podamos ser instrumentos de justicia, que podamos ser los hijos que Él anhela, ¿verdad? O sea, hijos maduros, yo sé que lo hemos recibido, pero podamos crecer en estatura, y así como el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, bueno, que también nosotros, ¿verdad? Podamos hacer que el Padre se goce, se sonría, esta es mi hija, este es mi Hijo amado, y se sienta complacido por nuestra obediencia, se sienta complacido, ¿sí? Por por nuestra fe, por creer en Él, por confiar en Él, ¿ok? Bueno, estoy tomando mucho té porque tengo muy reseca la garganta y entonces necesito estar remojando, ¿no? Bueno, la manera como podemos conocer es pues su voz, es a través de, de, de escuchar la palabra, de esos momentos de quietud, eh, de estar en su presencia, ¿ok? Bueno, aquí yo no me voy a meter más porque está bastante, lo hemos estado hablando sobre el respecto, y vamos a continuar. Esto ya, vámonos a la página 49. Esto está rápido porque lo hemos estado hablando parte en el Espíritu Santo, entonces para no estar repitiendo o viendo, no es la misma ciencia, pero sé que lo hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, el cimiento en la palabra y guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El ser guiados no solamente se implica el hacer cosas para Dios, como estar en un ministerio, como sanar enfermos, como
servir, ¿verdad? Como este, hacer cosas, ¿no? Sino eh, en, en ser. Necesitamos enfocarnos en ser los hijos, en ser las personas que Dios necesita, ¿sí? Necesitamos movernos en el mismo corazón. Por eso la relación nos mueve a que nuestro corazón sea semejante al de Dios, que nuestras motivaciones, nuestros anhelos sean tan agradables a Dios, sean semejantes. ¿Se acuerdan cuando dice Dios, yo hallé a David un varón conforme a mi corazón? Bueno, la cuestión de que David era un hombre que amó a Dios y en su época, cuando todavía estaba un sacerdocio, no, todavía no había venido Jesús, pero como David en ese hambre por la presencia, en esa búsqueda de Dios, en ese honrar a Dios, en esa llenura, esa unción del Espíritu, él pudo conocer a Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, eso fue antes del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, necesitamos estar cimentados en la palabra, porque es la palabra, son sus mandamientos, es lo que Dios, Jesús es la palabra que se hace carne. Dios nos deja palabras. En el mundo espiritual, las palabras son muy poderosas. Aún las palabras que estamos hablando, las palabras que declaramos, las palabras de vida o las palabras de muerte, todas las palabras tienen poder. Entonces, Dios nos está en estos tiempos, nos está mostrando la importancia de nuestras palabras y la importancia de estar cimentados en su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Somos cuidadosos con la palabra, amamos la palabra. Dice, pero dice, este versículo prosigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Cuando amamos su palabra, la palabra también manifiesta, ¿sí? La obra de Jesús, o si hablamos palabras de vida, Jesús viene a manifestar vida, viene a respaldar las palabras. La palabra de Dios nos habla, nos muestra su corazón, nos consuela, ¿sí? Entonces Jesús desea que le conozcamos para poder manifestar su amor, el amor del Padre, para que podamos nosotros, ¿verdad? Conocerlo a través de esa experiencia, pero a través de su palabra, porque la palabra también Dios quiere que se haga carne en nosotros, ¿sí? Dios nos habla, nos revela su corazón, ¿sí? Dios nos habla, nos revela sus deseos, sus sueños, nos da dirección, nos da instrucción, y si vemos que la palabra no vuelve vacía, sus pensamientos, muestra sus pensamientos y quiere que nosotros vayamos creciendo conforme a sus pensamientos. Nuestra respuesta a la palabra va a manifestar nuestro amor, va a manifestar nuestra confianza a Él, va a manifestar si le conocemos o no le conocemos. Entonces los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, son sensibles a la palabra, ¿sí? Entonces, queremos conocer a Jesús, pues necesitamos amar la palabra. Tristemente, en estos tiempos, la gente es muy descuidada con la palabra, muy descuidada en su vida espiritual de crecimiento, ¿sí? En tomar tiempo en la comunión, o está ocupada, o está distraída con muchas cosas. Entonces, la palabra no tiene que encontrar cabida en nuestro corazón, tiene que encontrar un lugar donde, como esa semilla que tiene que plantarse para que pueda producir un fruto, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo que va a usar para trabajar nosotros, pues la palabra. Va a traer entendimiento de la palabra, va a recordarnos la palabra, va a traer revelación de la palabra, nos va a vivificar, nos trae libertad. La palabra trae libertad. Jesús vine, yo vine a liberar a los cautivos. Que la palabra era poderosa, por eso se admiraban cómo habla este hombre así, como qué poder tiene.
¿sí? Para hablar de esta manera. Bueno, sus palabras eran vida, era espíritu y tenían poder para manifestar, sí, ese poder en las personas y la gente que con fe creía como esa mujer que ni siquiera necesitó escuchar la palabra, pero ella había oído de Jesús. Ella había creído de que por la palabra de otros, ¿ve? Y dice, si yo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Su fe, ella puso la fe en Jesús, ella puso su confianza, ya había desgastado todo su dinero, tenía fuerza, ¿verdad? En tratar de sanarse, pero ahora tenía la oportunidad y no la desaprovechó. Sabía que la podían pisar, sabía que le iban a rechazar, se estaba exponiendo porque en la cultura la misma ley no permitía que ella se relacionara con la gente porque era inmunda. Pero ella escuchó, ella supo que Jesús vería y puso su fe en ello. Y entonces ella en su corazón creyó, si tan solo toco el borde, ¿verdad? Voy a ser sana. Y así sucedió. El espíritu, el poder de Jesús, dice, poder salió de mí. Jesús se dio cuenta de que alguien lo había tocado de una manera diferente. Porque todos los que estaban ahí no lo tocaron, porque no todos fueron sanados. ¿Cuál fue la diferencia? Pues la fe. Ella iba a arrebatar, ella iba a recibir. Yo creo que ella era la más enferma, era la que a lo mejor los médicos ya la habían desahuciado, le habían dicho que ya no había otra, que no iba a vivir, que eso el problema no se iba a acabar, probablemente era un cáncer. Pero esa mujer no vio el tiempo que llevaba, ni que yo creo que hizo a un lado los pensamientos y qué tal si no llego, qué tal si me pisan, qué tal si se burlan, qué tal si me pedrean, o sea, sus temores, todos esos pensamientos que muchas veces vienen a apagar la fe, vienen a detenernos, ¿no? Ella tuvo que hacerlo a su lado y mantenerse enfocado en Jesús, si tan solo le toco, si tan solo le toco, ¿sí? Ella sabía que confiaba en la misericordia de Dios, confiaba en que ella podría ser sanada. Ahí vemos que ni siquiera hubo necesidad de palabras, era la fe, ¿sí? Cimentada, ¿verdad? En Jesús, puesta en Jesús, lo que activó ese poder sanador. No podemos amar a Dios y servirle, ¿verdad? De una manera uh, uh, completa si no le conocemos. Vamos a amarle o a servirle la medida que le vamos conociendo. Entonces, nuestra relación con Él a través del Espíritu, pues nos lleva a conocerle más. Dios quiere que le conozcamos y quiere que nos conozcamos nosotros. Que sepamos quiénes somos, cuánto nos valora, qué podemos en Él hacer, qué podemos ser en Él. Somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos, somos un templo, somos una habitación, una morada de Dios. Somos sus agentes de cambio, somos luz, somos sal, somos. ¿Qué dice Dios que somos? El mundo o el concepto que tenemos de nosotros basado en lo que el mundo dice, muchas veces nos impide avanzar y creer que Dios pueda, ¿verdad?, respondernos o usar nuestras vidas. Pero en la medida que la fe se establece en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en esa medida, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a conocernos y nuestra fe va a ser más osada, más, más firme, ¿no? El Espíritu Santo dice, toma las cosas de Dios y nos las revela a nuestro corazón y nos va guiando de acuerdo a la verdad de Dios. Acuérdate, el mundo ahorita está siendo guiado de una manera tan contraria a la de Dios, tan apartándose de Dios. Pero Dios quiere atraernos con su Espíritu, con su luz, con su verdad. Jesús, aquí decía Pablo, ¿no? Entre una de las cartas que escribe aquí a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Sabes que el Cristo ser formado es la meta del Espíritu para nuestras vidas, el transformar nuestras vidas, el que nuestra mente sea renovada
va a depender la fe que se incremente. Entonces es un trabajo perseverante, es un trabajo, es una actividad, no nomás de llego a misa o llego a una iglesia y me siento y ya me voy y ya sigo mi vida común, sino qué tanto voy sembrando, qué tanto voy edificando mi vida, mi relación con Dios, ¿sí? Entonces, el proceso de que Cristo sea formado se va a acelerar o se va a detener de acuerdo de la manera como nosotros cooperemos con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y qué tanto creamos la palabra, qué tanto dejemos a la palabra trabajar en nosotros, ¿verdad? Y seamos, ¿verdad? Personas que confiamos en Dios. Ah, la iglesia, las iglesias que Pablo levantó, ¿verdad? Muchas veces tuvo que dar instrucciones para que ellos vivieran una vida de fe y una vida de poder y una vida del Espíritu. Y lo que venía a detenerlos era la carne, era la incredulidad, eran las áreas no tratadas, ¿sí? Las áreas donde el alma dominaba. Esas eran las áreas que provocaban los choques o provocaban el que la iglesia no avanzara. Entonces sigue sucediendo hoy en día. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos por eso atención y de manera personal el Espíritu Santo va trabajando con nosotros, nos va enseñando, nos va guiando. Aquí Primera de Corintios 2, 1, 5 dice, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Se propuso, se enfocó en conocer a Cristo, se enfocó, ¿verdad?, en su relación con Cristo, en tener comunión, en crecer en Cristo, en que Cristo fuese formado en él. Pablo se enfocó en ser transformado de un Saulo a un Pablo. ¿Sí? Dios le cambió el nombre. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Dice, estuve entre vosotros con temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con demostración, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. Este fue un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de revelación, un hombre que, aunque Jesús no lo conoció físicamente, lo conoció en la revelación que el Espíritu trajo. Tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida, pero su fe se cimentó. O sea, fue un cambio drástico de una religión sin gracia, ¿verdad?, estricta, a una relación con la gracia y el poder y la sabiduría de Dios. Él sabía la diferencia entre la sabiduría humana. Él tenía habilidades, él tenía mucho conocimiento, él tenía mucha sabiduría, entendimiento de las escrituras, porque desde niños les enseñaban las escrituras. Él estuvo con Gamaliel, uno de los principales sacerdotes del templo, fue un discípulo de él, pero se da cuenta que hay algo diferente. Él fue llamado, dice, para ser testigo a las naciones, para ser luz. Si la palabra trae luz. Entonces, cuando la luz vino a él, cuando vino el encuentro con Jesús, vino la transformación interna y se desató una fe diferente a la que él tenía. ¿Sí? Y entonces la sabiduría que él manifestaba era la sabiduría y el poder de Dios. ¿Y para qué? Dice, porque no quiero que estés dependiendo de mi sabiduría o de mis habilidades. No quería que la gente pusiese su mirada en él. Ahora, él imitaba a Cristo y dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Yo quiero ser semejante a Cristo. Él fue un modelo como hombre, un modelo que tuvo un comienzo terrible, ¿sí? Porque empieza como un perseguidor de la iglesia,
pero vemos un conquistador, un hombre transformado por el poder de Dios, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Entonces, si Dios pudo con Pablo y ha podido con tantas personas, ¿eh? Y ha podido con nosotros, Dios es el mismo y sigue teniendo poder. Y vea lo que veas, créele a Dios. Ves las personas que te toque compartirle, ¿no? La condición en que estén. Tú créele a Dios y dile, Señor, dame palabras, dame de tu espíritu, dame el testimonio, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Que pueda ser, Señor, un instrumento para alcanzar a otras o un instrumento para sanar a otras personas, Señor. Señor, que mi fe se extienda más allá, que no venga el temor o que no venga la inseguridad a detener la obra que tú quieres hacer. Y yo te pido, Señor, que tú derrames de nuevo sobre cada uno de tus hijos, Señor, que está escuchando esta enseñanza y las que lo van a escuchar, Señor. Venga tu poder, venga tu Espíritu Santo de una manera, Señor, poderosa, Señor, a llenarles y quitar todo temor, a quitar toda carga, a quitar toda angustia, a quitar todos esos conceptos y todos los argumentos, Señor, que impiden, Señor, que tú puedas manifestar tu poder en ellos, Señor, que ellos, Señor, la fe que cada uno, Señor, esté cimentada en la obra de Cristo, Señor, que así como Pablo, Señor, nos proponemos conocer a Jesús, conocer la obra de Cristo, conocer, Señor, su sacrificio, Señor, y todo la manifestación de Cristo ahora aún, Señor, que está sentado a la diestra del Padre. No solamente a Jesús que caminó en las calles de Jerusalén y que alimentó, sino el Jesús que reina y que gobierna, Señor, en quien estamos, Señor, y con quien, Señor, estamos sentados juntamente en lugares celestiales, Señor. Señor, ve y desata, Señor, tus pensamientos en nosotros, que nuestros pensamientos estén siendo transformados por tu palabra, Señor. Señor, y una fe que trasciende, Señor, una fe que impacta, una fe que conquista. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok. Entonces, este es el sentir que Pablo nos pone. Vemos modelos, vemos personas, ¿no? Hombres y mujeres como nosotros, con carencias o con debilidades, pero cómo fueron diferentes o cómo conquistaron por la fe. Vemos los enfoques. Me gusta mucho esta escritura, que acabo de leer, ¿no? Porque Pablo se enfoca y eso quiere ser fuerte en el espíritu, quieres ser lleno, ¿verdad? Bueno, necesitamos estar enfocados, a veces nos desenfocamos, nos distraemos, nos desgastamos, pero Pablo dice, me propuse, ¿verdad? Entonces necesitamos proponernos, los cambios vienen no por decir, es que yo quiero, no, sino cuando nos proponemos y actuamos en ellos y perseveramos, ¿no? Entonces, Pablo era un hombre perseverante, un hombre determinante y yo creo que tuvo que venir un cambio tan radical en su manera de pensar, porque había una estructura religiosa tan fuerte. Y Pablo por eso es el que habla, dice, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este mundo, no te conformes con la meta del mundo, no te conformes, es que así soy yo, no te conformes, es que este es mi temperamento, no te conformes, es que mi pasado fue muy malo, no te conformes a lo que el mundo dice que debemos de ser, sino que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y yo pienso que ahora que arranquemos ya estamos por terminar la obra del Espíritu Santo, ahora allá en Agua Viva, a las 10 vamos a arrancar, yo creo que viene un tiempo donde vamos a estar hablando sobre la transformación de la mente, vamos a estar trabajando en esa área porque la lucha es aquí. Aquí, si el corazón logra creer, pero aquí es donde vienen los argumentos, aquí es donde están las fortalezas, aquí es donde el enemigo quiere robar y que no haya una transformación.
y que los pensamientos sigan amoldados, ¿verdad? Lo que todo el mundo piensa y que no podamos tener los pensamientos de Dios. Entonces creo que es muy importante para lo que Dios quiere. Necesitamos una mente transformada, necesitamos una mentalidad de reino y creo que vamos a estar tratando este asunto próximamente porque necesitamos ver la importancia de que cada uno trabajemos en esto, ¿sí? Pablo lo trabajó, ¿sí? No quería que la fe estuviera fundada en palabras persuasivas, sino en la demostración del Espíritu y poder. Un poder que estaba actuando en él y a través de él. Y así Dios quiere que seamos, ¿sí? Ok, vamos. Juan, vamos, Juan 5, 31, 32. Dice aquí, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Estas son palabras de Jesús. Pero dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, aquí Jesús está teniendo una confrontación o está hablando con estas personas, ¿no? Que lo cuestionaban o que no creían en él. Muchas veces fue cuestionado. Y él dice, yo no doy testimonio acerca de mí, sino que, bueno, dice, si yo doy testimonio, dice, mi testimonio es verdadero, ¿sí? Porque el Padre es el que estaba dando testimonio de él, y las obras dan testimonio. Muchas veces nosotros podemos estar dando testimonio con la palabra, pero lo que dan un verdadero testimonio son nuestros hechos, las obras, los frutos, son el verdadero testimonio, el respaldo del Padre, ¿sí? Jesús dice, yo tengo mayor testimonio que Juan. ¿Por qué? Porque el Padre es el que estaba dando testimonio de él. Él es el que le enviaba a hacer las obras y Jesús estaba haciendo las obras que el Padre le envió a hacer y el Padre estaba respaldando. ¿Se acuerdan cuando dice Jesús, cuando va a alimentar a la multitud y da gracias? Padre, Dios, sé que tú me oyes. Yo sé, Padre, que tú me escuchas y dio gracias para que los hombres escucharan que él oró al Padre. Y entonces inmediatamente vino un testimonio del Padre se empezaron a multiplicar en frente de los discípulos y de la multitud los panes y los peces y todos fueron alimentados y sobró. Entonces, el Padre quiere dar testimonio. El Padre va a dar testimonio de la iglesia. Jesús le dijo a Jesús, hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre está trabajando con la iglesia y con el Espíritu Santo para poner a los enemigos de Cristo bajo sus pies, porque Jesús los venció en la cruz. Y ahora que el Padre quiere dar testimonio a través del Espíritu Santo de la obra de Cristo. Y que nosotros nos apropiemos de la obra de Cristo, porque ese testimonio sigue vigente hasta el día de hoy. El perdón de pecados, la salvación, la sanidad, la liberación. Ese testimonio sigue hablando hasta estos tiempos y el Padre lo está testificando, lo está dando. Las mismas palabras que Jesús habló en ese tiempo siguen teniendo poder en este tiempo para transformar vidas, para guiarlos. Entonces la palabra es vida, la palabra permanece para siempre. La palabra y la obra de Cristo son un cimiento, son un testimonio para todas las generaciones, para todos los pueblos, para todas las naciones, ¿verdad? Y si nosotros ponemos atención a la palabra, recibimos la palabra, buscamos, aquellos escudriñaban la palabra, ¿sí?
para buscar de quién hablaba el testimonio del Padre. Dice, porque no han oído su voz, ni lo habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, vosotros no le creéis. Entonces, los fariseos y la gente, los escribas de ese tiempo, conocían la palabra, conocían las escrituras, indagaban las escrituras, pero cuando vino el cumplimiento y la palabra se hace carne, viene el Mesías, no le creen, no lo reciben. Entonces viene un choque con las palabras y con lo que ellos conocían, pero ahora cuando viene la realidad, la rechazan. Entonces dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra que ellos escudriñaban en Isaías, en el Antiguo Testamento, porque ellos nomás tenían la Torá, ellos estaban siendo, ¿verdad?, una sombra de lo que vendría con Jesús. Ellos estaban dando testimonio de la obra de redención de Jesús, pero no la podían ver, no les era revelado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de revelación que nos da testimonio de la obra de Cristo. Nos da testimonio y nos da la fe y nos da la convicción para creer su palabra. Y no nos quedemos como los fariseos, que a pesar de que lo vieron, ¿verdad?, no le creyeron, lo rechazaron, no recibieron sus palabras y por eso no fueron sanados, no fueron liberados, no recibieron los beneficios de lo que Jesús venía a traer ni la salvación. Muchas otras personas, por ejemplo, en su ciudad natal, Jesús hizo muchos milagros, la gente creyó en su palabra, la gente iba a escuchar lo que él compartía en las sinagogas, en el monte, ¿verdad? Y se acercaba a la gente a escuchar y los que creían eran sanados. Sanó en Capernaum, resucitó muertos, se alimentó, hizo milagros sorprendentes, ¿sí? Pero la gente estaba recibiendo el testimonio, estaba recibiendo las palabras y entonces en esa palabra recibían la sanidad, recibían la provisión, recibían la bendición, ¿sí? Jesús estaba haciendo el ministerio del Espíritu Santo, de sanar a los enfermos, librar a los cautivos. Ese Espíritu Santo se estaba moviendo a través de Jesús y lo quiere hacer nosotros. Pero igual, cuando la gente te recibe a ti, recibe al que te envía, recibe al Espíritu que tú traes. Pero cuando la gente nos rechaza o cuando la gente se burla y no cree la palabra, pues entonces no recibe el testimonio. Y a lo mejor Dios quería salvar y liberar, pero ven la vasija, menosprecian la vasija, ¿sí? No reciben la palabra y entonces los que se la pierden es ellos. Jesús no estaba perdiendo. Jesús pudo haber hecho muchos más milagros, pero no los hizo por la incredulidad, por la dureza del corazón. No los pudo hacer, aun cuando podía hacerlos, porque la gente no creyó. Entonces se necesita la fe, se necesita, ¿verdad?, recibir la palabra, dejar que la palabra se plante en el corazón, porque es con el corazón con que se cree, y arrebatarla. Y la sanidad ahí está, la liberación ahí está, la provisión ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué determina el que Jesús se pueda manifestar o que pueda hacer milagros? Es la fe y es la manera de recibir la palabra, ¿sí? Cuando amamos y recibimos la palabra, nuestro amor por Jesús crece y nos va haciendo maduros, nos va haciendo personas más firmes también en la palabra. Hablamos, yo creo que al principio los discípulos así como que y, pues, voy a sanar y ellos veían la obra de Jesús y trataban, yo creo que las mismas palabras, imitar a Jesús, ¿no? Y qué padre cuando vieron el respaldo de Dios. La palabra la habían recibido al Maestro, habían recibido al Espíritu Santo y ahora estaban ellos listos, ¿no? Para poder impartir lo que de ellos, lo que habían recibido. Entonces, los fariseos solamente conocían la letra, los fariseos solamente conocían las escrituras, pero la letra sin el Espíritu es muerta, ¿sí? Entonces no podían aceptar al que venía manifestando la palabra viva. Jesús es la palabra hecha carne y Dios quiere que la palabra se haga carne en nosotros, que la palabra sea more en abundancia en nosotros, sea un cimiento en nosotros, sea
una espada en nuestras manos, ¿sí? Entonces, si amamos su palabra, si amamos sus mandamientos, ¿verdad? Si obedecemos, entonces, ¿verdad? Realmente la palabra está siendo recibida. Aquí la cuestión de ellos que no lo recibieron, entonces no reciben al que fue enviado, que fue Jesús, no recibieron al Padre. Dice el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero el que no lo recibe, pues tampoco estaba recibiendo al Padre. Entonces, esto estaba creando impidiendo pues que Jesús pudiera manifestarse en medio de ellos, en el medio de aquellos que no le creyeron y que su poder pues no se manifestara. Entonces hoy en tiempo es lo mismo. Si la gente te recibe, si la gente recibe la palabra, el Espíritu está ahí. Y tenemos que enseñar o movernos más allá de que nada más impongan manos. Yo creo que la presencia de Dios tiene que estar tan fuerte. Si tú tienes la presencia, tienes la palabra, si juntos, ¿verdad? Al reunirnos, estamos unidos en esa búsqueda de Dios, ese honrar de Dios, en esa llenura y querer más del Espíritu Santo. Cosas maravillosas pueden suceder sin necesidad aún de que haya de que ven y pasa al frente. Dios puede tocar vidas. Esta mujer, nadie le dijo pasa al frente. Ya su corazón estaba tocado, la mujer de flujo de sangre. Ella, la fe vino en el momento que escuchó que Jesús sí puso su fe ahí y ella se lanzó. Ella fue a arrebatar, no esperó a que la llamaran. Entonces hay gente que está recibiendo así, que es osada, que bien, está escuchando atentamente el mensaje y a veces parte del mensaje o el espíritu le habla algo de manera personal y lo atrapan, lo toman con convicción, lo creen y entonces viene el milagro. Puede venir un milagro en las finanzas, puede venir una respuesta, un milagro para una situación familiar, para una enfermedad, ¿verdad? O sea, Dios sabe cuando se está compartiendo la palabra, el Espíritu se está moviendo. Y en esos corazones que están hambrientos, esos corazones que están atentos, ¿verdad? La palabra está cayendo, es como una lluvia. Dice, no va a volver vacía, no va a volver vacía. Pero cuando la palabra de repente cae como un rema, ¿sí? Puede ser a través, hablada a través de la aplicación, puede ser a través de directamente la palabra, algo que te habló, tomaste la Biblia y Dios te habló. Ese rema, ¿verdad? Tiene poder cuando se siembra para desatar un milagro o para impulsar nuestras vidas hacia lo que Dios quiere. Entonces, por eso la fe es bien importante, ¿sí? Es bien importante porque es lo que nos ayuda a avanzar, es lo que nos ayuda a hacer las obras, a arrebatar, a abrir camino. Es una fe sólida, es una fe del Espíritu, es un fruto que necesitamos cada uno desarrollar y crecer. Y no es la fe del esfuerzo humano y del pensamiento positivo, no, es una convicción que sabes, algo internamente viene y te da una convicción de una verdad en la cual tú te sostienes. Y esa fe muchas veces es probada de muchas maneras, pero la fe cuando es probada sale como oro fino, ¿sí? Y te hace una persona de carácter, te hace una persona firme. Entonces, por eso la fe está cimentada en Cristo, la obra de Cristo, en su palabra, no en las circunstancias, sino en Cristo y lo que Él habla en la revelación que el Espíritu Santo trae. Bueno, mm, hay obras que Dios ha preparado de antemano. Hay obras. Necesitamos pedirle, Señor, ayúdame a moverme en las obras que tú has preparado. O sea, no nomás hacer por hacer, o correr por correr, sino, Señor, muéstrame, guíame, Señor, y Padre, que yo pueda estar sintonizado con tu voluntad, con las obras que tú quieres hacer. Cuando nos movemos en las obras que Dios prepara, sabes que Él nos guía, Él
viene su gracia, viene la provisión, viene el entendimiento, viene la fortaleza. Si cuando nosotros queremos hacer las obras y nos adelantamos o nos movemos en obras que pueden ser buenas, ¿verdad? Pero es mucho más esfuerzo, mucho más desgaste. Jesús, por ejemplo, sanó a todos los que el Padre le dijo que sanara. Se movió y haciendo ese, solo hago lo que veo hacer al Padre. Las obras que Dios había preparado para él son las obras en que Jesús se movió, tuvo todo el respaldo, hubo un testimonio, ¿verdad? Vidas fueron alcanzadas. Entonces, Jesús escogió a 12 discípulos, los preparó para que hicieran los mismos, las obras que el Padre les iba a hacer. Cuando llama a Pablo, Dios sabe las obras y le mostraré lo que va a sufrir por causa de mi nombre. Dios le había preparado obras no dentro del pueblo judío, sino lo llevaba. Las obras preparadas para Pablo fueron a otras naciones, fueron a otras culturas. Entonces, por eso es importante estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada persona como parte de un cuerpo, ¿sí? Tenemos una función, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Somos parte de un solo cuerpo, pero el riñón tiene obras preparadas para hacer un trabajo preparado, pues. No se puede mover fuera de su función. Las venas, el esqueleto, la boca, el oído, ¿verdad? Te das cuenta que el oído fue preparado, fue formado para oír, para ayudarlos, ¿verdad? Para darlos a una estabilidad, no está inflamado hasta que estabiliza. O sea, hay obras preparadas, hay un trabajo preparado para cada órgano. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Encontrar nuestra función, nuestro llamado, prepararnos en esto, equiparnos en esto, desarrollarnos en ello. ¿Para qué? Para las obras, para poder ser efectivos y ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Vimos en clases pasadas, el Espíritu los guiaba y abría puertas o cerraba puertas. Y, por ejemplo, cuando Felipe, ¿verdad? Está en Samaria y luego se lo lleva para encontrarse con este hombre, era de otra nacionalidad, no se me va la mente, pero lo encuentra, o sea, Dios había preparado ese encuentro, hay encuentros preparados, hay reuniones preparadas, hay personas que a lo mejor ya están preparadas para recibir la salvación o que están esperando, ¿verdad? Que tú vayas o que tú lleves la palabra. Por eso si nosotros trabajamos con el Espíritu Santo y somos socios con Él, entonces el Espíritu Santo nos guiará hacia lo que Él necesita, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la ciudad, sea ministerialmente, ¿sí? Nos va enfocando, nos va desarrollando los dones, las inquietudes y los dones y los talentos que necesitamos. ¿Por qué? Porque las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas nos están esperando. A la preparación viene la oportunidad, ¿sí? A la preparación viene la oportunidad. Entonces, ya sea que cualquier área que Dios nos mande, ¿verdad? Necesitamos estar listos. Y entre más comunión, más llenura del Espíritu Santo, más creerle a Dios, más confianza en Él, más conocer su corazón, más conocer la palabra. Entonces, no importa el terreno donde Dios nos lleve, no importa el lugar, porque Dios sigue siendo el mismo, porque su corazón no va a cambiar, porque su voluntad la quiere revelar y porque, o sea, te das cuenta que el Evangelio está siendo predicado en casi todas las culturas. Hay lugares que todavía no han sido alcanzados, no sé, pero no importa la cultura, no importa el lugar ni la distancia, el lenguaje, es el mismo evangelio, es el mismo poder. Y la gente efectiva está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y señales, milagros están sucediendo en estos tiempos. Entonces seamos parte de ese ejército que Dios está levantando en la tierra. Seamos parte de ese ejército de estos últimos tiempos, ¿no? Que estamos siendo
brazos, la boca de Jesús, esos guerreros, esos hombres y mujeres llenos de su espíritu que nos movemos con la misericordia y el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que su reino se establezca y para que otros escuchen el testimonio. Y así de como tú testificas, otros que sean alcanzados también se convertirán en testigos fieles, se convertirán en hijos amados que desearán, como tú, como yo, buscar el corazón de Dios y ser transformados para que ellos puedan servir a Dios y poder extender su reino. Amén. Bueno, pues yo doy gracias a Dios por esta tarde, por este tiempo, estas enseñanzas. Yo te recomiendo, lee tu manual, refuerza los estudios, métete con el Señor, pregúntale al Señor, deja que ahora Él te dé la palabra, te extienda en la palabra, te confirme la palabra, ¿sí? Que se está hablando, o que te dé otras escrituras, o sea, métete. Y yo a veces cuando repaso estudios, sobre todo cuando voy haciendo, a veces hay estudios que los repaso y los quiero hacer correcciones, cualquier cosa, el momento de estar repasando, vienen más escrituras y vienen más escrituras. Entonces, los estudios se siguen agrandando, agrandando. O sea, empiezo con un tema, una pregunta, y se va, y se va, y se va, 20, 30, 40, 50 hojas. Y si lo vuelvo a reforzar, y viene el tiempo y me sigue Dios hablando, y vuelvo a incrementar. Entonces, uno necesita profundizar la palabra. Nosotros como maestros te enseñamos, te impartimos, te exhortamos, ¿verdad? Pero no va a suceder nada si cada uno no solamente pasa de ser oidor, sino un hacedor de la palabra. Te hemos hablado de la relación personal, te hemos hablado de la fe, te hemos hablado de la importancia de poner atención a la palabra de Dios, ¿verdad? En este último tema. Entonces, el desarrollar un espíritu de obediencia, o sea, sigue armando, porque, mira, lo más difícil es que el corazón se rinda. O sea, es la formación del hombre, la persona. El desarrollo de la persona, el carácter es lo más difícil. Porque los milagros los va a hacer Dios, pues. A fin de cuentas, el que se va a mover siendo los milagros es Dios, pero necesita la vasija. Entonces, si no queremos hacer los milagros, pero sin ser formados, sin el corazón esté unido al de Dios, sin ser esos canales, sino independientes de Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? No, estaba, sí, creo que fue Pablo, no fue Pablo, el mago, este hombre mago que recibe la palabra y que le dice, vi el poder de este apóstol, y entonces dice, dame ese poder, ¿cuánto vale? Hay gente que quiere el poder, pero no quiere el proceso de formación. Quiere el poder y quiere el nombre y quiere el reconocimiento. Y mira, un don te puede subir a una plataforma, el don te puede posicionar, ¿verdad?, delante de la gente, pero necesitamos el respaldo de Dios y necesitamos un carácter consistente. Los tiempos vienen difíciles, las necesidades van a venir cada vez mayor, pero Dios quiere derramar de su espíritu viene un nuevo derramamiento del espíritu. Y van a venir con las manifestaciones de poder de gran manera. Entonces, tú estás siendo preparado para que no nada más te muevas en el poder, sino que la naturaleza y el carácter de Cristo se manifieste, y que el reino de las tinieblas tiemble, porque va a decir, ¿sabes qué? Otro Cristo, aquí otro Cristo, aquí otro Cristo, trastornas ese mundo por la vida, por la luz, por la gracia, por la sabiduría, por la mansedumbre, por la humildad, por el corazón de Cristo. Entonces, todo lo que hemos estado viendo en estos temas, ¿no?, tiene que ver con un cimiento para que te arraigues en la palabra, para que tu caminar sea constante y vayas de gloria en gloria, vayas avanzando. Y no solamente, ¿verdad?, una repasada y te impongo manos y ahora sí tú lo tienes. Y después la falta de carácter, la falta de la formación y el orgullo y la vanidad y todo eso, muchos han caído en eso.
muchos por la falta de un cimiento, cuando avanzaron demasiado rápido. Le pasó a Saúl. Saúl, el pueblo quería un rey y no encontró los procesos de formación. Su corazón fue probado y fue desechado. Fue desechado porque sí, tenía la estatura, tenía la hermosura, tenía la fuerza, supo conquistar, pero nunca vemos a un Saúl buscando la presencia, nunca vemos a un Saúl cimentándose en su relación por Dios o hambriento por Dios o diciendo Señor tu justicia o confiando en Dios. Era el Dios de Samuel, ¿sí? Pero Saúl nunca se interesó y recibió el reino, recibió aplausos, recibió conquistas, recibió el conocimiento, recibió la unción. Y dice que fue transformado a otro hombre, o sea, fue cambiado un momento. La unción te cambia, pero no permaneció, no prosiguió, no se determinó. Pablo, si Pablo no toma la determinación de conocer a Cristo y se queda con un encuentro y una emoción, pero no prosigue en cimentar su fe y no prosigue en desarrollar su carácter y una transformación de su mente, Pablo no lo hubiera hecho. Pablo se hubiera quedado también muy corto del llamado supremo, pero Pablo entendía que había un llamado supremo. Entonces, si te das cuenta, Pablo hizo milagros, pero sufrió persecuciones y Pablo sufrió muchas cosas, pero Pablo permaneció, nada lo hizo desistir de su fe. Y Pablo no solamente bendijo, Pablo destruyó, Pablo enseñó, Pablo exhortó, Pablo corrigió, Pablo guió, Pablo estableció cimientos y fundamentos. ¿Por qué? Porque la obra que él estaba edificando era para la eternidad, no para un tiempo corto. Dios quiere una iglesia eterna y la iglesia de Jesucristo va a prevalecer los embates de los últimos tiempos. La iglesia de Jesucristo va a ser como esa arca que edificó Noé, que venía un diluvio, pero que la iglesia va a proteger o va a prevalecer. Entonces, todo esto que te estamos hablando son cimientos y cada uno va a decidir si desarrolla la fe. Hablamos hoy de la fe que hay que desarrollarla. ¿Cómo? Pues entonces hay que hacer estudios. Si necesitas estudiar más sobre la fe, empieza a hacer tus propios estudios de la fe. Si vemos que tengo un problema con disciplina o la obediencia, empieza a ver que habla la palabra acerca de la obediencia, empieza a ver que habla la palabra acerca del temor de Dios. Cada uno necesitamos crecer en las áreas donde sentimos que estamos débiles o con el Espíritu Santo nos está moviendo a crecer, ¿sí? Eso es lo que prosigue de cada uno. El desarrollo del carácter, el desarrollo de una fe sólida, ¿no? Entonces, yo por eso te recomiendo, necesitas, ¿verdad?, repasar o pedirle ahora a Dios, enséñame, porque tú no sabes si de aquí a la vuelta de la esquina tú vas a estar dando estas enseñanzas o te vas a topar con alguien, ¿verdad?, que necesita que tú le enseñes, que tú le expliques, o que tú seas un instrumento para sanidad o salvación. Prepárate. No te veas toda la vida sentada tomando notas o sentado, ¿verdad?, escuchando. Estás escuchando, estás recibiendo, te estás preparando, te estás equipando y Dios te va a poner las oportunidades. Y nos va a dar un gusto escuchar los testimonios de ustedes, escuchar lo que Dios está haciendo en ustedes, las cosas que le está mostrando, las cosas que está revelando, pero sobre todo ver el crecimiento y el carácter de Cristo que está siendo formado. ¿Por qué? Porque esperamos fruto. Todos esperamos fruto, ¿verdad? Entonces, yo sé que la palabra no vuelve vacía y que todo esto nos está extendiendo y, y sigue adelante, y practícalo. Ora por las personas, ministra en oración, tienes personas familiares a tu alrededor, ¿verdad? Cuando tengas la oportunidad, ¿verdad?, de que Dios te muestre, bendice a las personas. Bendice, seamos instrumentos de bendición y que Dios, ¿verdad? Como así, esos discípulos estaban llamados a ser testigos hasta el último de la tierra. Bueno, seamos testigos de la obra de Cristo, no solamente con palabras, sino con hechos y por la manifestación de su naturaleza en nosotros. Amén. Pues que Dios les bendiga, les amo, cuídense mucho, les pido oración. Voy a estar en un congreso este fin de semana en Ensenada.
Les pido que estén orando por mí. He andado un poquito así con gripa, ando toda mormada, ando así como medio atolondrada, por eso me notaron un poco diferente, pero es que ando así mormada y atolondrada. Pero bueno, en el nombre del Señor yo espero que sea el que haga la obra y que esté más fortalecida en mi cuerpo para este fin de semana. Les amo mucho, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye bye.